y que contemplemos la palabra del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 26, del 47 al 56. Mateo 26, del 47 al 56. Mateo 26, del 47 al 56. Cuando usted lo tenga, nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Vamos a leer juntos Mateo 26, del 47 al 56. Dice la palabra del Señor: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió su mano, sacó la espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo pues entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis venido con espadas y con palos a prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Siéntese, por favor. Pues sin lugar a dudas que siempre tenemos una oportunidad de predicar la palabra de Dios. Constantemente tenemos la posibilidad de explicar, de expresar, de aprender de todo lo que la Biblia dice, pero estos días especiales en que se recuerda la muerte y la resurrección del Señor, sin lugar a dudas que tenemos la oportunidad de dar muchos tópicos. Hay muchos temas que se pueden hablar, que bueno, quizás es difícil agotarlos, pero hemos enfocado este tema del arresto de Jesús en cuanto a los ilícitos que se cometieron en su contra. Hay muchas irregularidades en el juicio contra Jesús, y bueno, si usted observa, cuando Jesús murió, Dios tiene un plan perfectamente bien elaborado, de tal forma que Jesús murió en el tiempo en que el derecho surgió. Si usted estudia un poquito de esto, o los que saben de derecho, reconocerán que bueno, pues el Imperio Romano es la cuna del derecho moderno, ¿no? Y por supuesto que se habían hecho muchas leyes, había un senado. Usted recuerda que los césares tuvieron que repartir el poder para que no hubiera tantas revueltas, y de ahí viene la idea de división de poderes, que incluso funciona en las democracias. Y entonces pues había una legislación, había ciertas reglas, y por supuesto que lamentablemente siempre las reglas se han violado, siempre la ley se ha violentado, pero en el tiempo de Jesús está muy especificado cómo juzgar a un reo, y al ser Judea una provincia bajo el dominio romano, tenían que haberse seguido ciertos requisitos legales para que esto sucediera. Pero vamos a darnos cuenta de que el juicio de Jesús es el más injusto en toda la historia. Y bueno, no sé si usted se ha puesto a pensar cuántas violaciones a la ley se hicieron en el juicio de Jesús, y bueno, hoy vamos a recordarlas. Fueron 48. Hay 48 ilícitos en el juicio contra Jesús. Y sin el afán de verlos desde un enfoque de la abogacía, no es el plan, solamente tocando los 4 evangelios donde se relata el arresto de Jesús, detectamos de una manera muy sencilla y los podemos agrupar en los ilícitos en su arresto y posteriormente también en su juicio, y veremos esta serie de irregularidades que se dieron. Entonces vamos a hablar primero de los ilícitos en su arresto. Cuando a Jesús lo arrestaron, se violaron 10 leyes. Hay 10 ilícitos nada más en el arresto de Jesús. Y posiblemente todos los seres humanos tenemos una
fuerte sentimiento hacia la injusticia. Todos hemos tenido una idea de lo que debe ser justo, tanto en nuestro matrimonio, en la casa, en la sociedad, en la comunidad en la que vivimos, en la nación, e incluso a nivel de derecho internacional. Todos tenemos una idea de lo que debería ser justo, aunque por supuesto es una idea prejuiciada e imperfecta, pero tenemos una idea de la injusticia. Y sin lugar a dudas que todos hemos sido víctimas también de muchas injusticias. Si pudiéramos platicar ahora, cada uno de nosotros recordaríamos pues algunos momentos en que alguien violentó lo que nosotros sentimos que es un derecho que tenemos, y de una manera pues muy dolorosa tuvimos que enfrentar alguna vergüenza, alguna situación económica, alguna cuestión familiar, donde se da lugar a algo injusto. Y también diríamos que es imposible decir cuál es el juicio más injusto a nivel de la humanidad, porque ha habido muchas injusticias. Desde los imperios, las monarquías y las democracias, siempre ha habido mucha injusticia, porque el hombre es un ser injusto. El hombre sin Dios es un ser que no se apega a la justicia más que cuando le conviene. Y ese es un problema que tenemos que enfrentar cuando llegamos a Cristo. Entonces, vamos a hablar de los 10 ilícitos en su arresto, y vamos a hablar de los 4 evangelios, al final de los 4 evangelios, donde se narra este tipo de eventos en la vida de Jesús. Y diríamos que pues el primer ilícito es que hubo un arresto hecho por una autoridad no judicial. Cuando tenían que detener a un reo, lo hacían oficiales romanos, y a Jesús lo detuvieron personas del Sanedrín, de Anás y Caifás, y unos guardatemplos que estaban allí en la zona del templo, pero no eran romanos. Entonces el primer ilícito es que no lo detuvo una autoridad romana, sino una autoridad judía. Eso es muy claro, ¿no? Otro ilícito que se da es exceso de personal. Dice la palabra de Dios que venían con antorchas y con palos una multitud de gente para detener a un solo hombre. Y eso se llama abuso de autoridad, es un exceso de personal. Si iban a detener a una persona, pueden ir 4 o 5 personas a detenerla, si es que fuera violenta, aunque Jesús por supuesto que nunca fue violento, pero hubo una multitud de gente que llegó a detenerlo. Entonces también es ilícito que hubiera tanta gente deteniéndolo. Un tercer ilícito es el uso de violencia, un uso de violencia no necesaria. Ahí hay mucha discusión, ahora que tenemos esto de los derechos humanos y que se defiende a los reos y que hay mucha polémica al respecto. Sí decimos que en muchas ocasiones hay uso excesivo de violencia, porque si la persona a la que detienen no está siendo violenta, la autoridad no tiene por qué utilizar la violencia en contra de esta persona. Y Jesús es el príncipe de paz. Jesús es un hombre pacífico. Él no está violentando, él estaba calmando a su gente, hablando tranquilo, y de una manera violenta llegan y lo arrebatan para detenerlo. Otra cosa también que se da aquí como algo ilícito es menosprecio a la actitud de un reo. Si la actitud del reo era pacífica, debían entonces haberlo llevado, detenido posiblemente, pero no de la manera en que lo hicieron. Entonces ellos no vieron la actitud de Jesús. Cuando él dice: ¿a quién buscan? Soy yo. A estos otros 12 no tienen que detenerlos, a los otros 11, porque ellos no son Jesús al que ustedes buscan. Sin embargo, ahí hubo un abuso también de autoridad. Diríamos también que es un proceso iniciado por una traición. Fue un proceso claramente movido por un traidor. Y generalmente los traidores no se apegan a la ley. Los traidores buscan un beneficio personal. Y entonces allí la autoridad debía haberse dado cuenta que hubo un traidor, que hubo dinero de por medio y que no era un arresto legal. Pero la autoridad, tanto civil como religiosa, no hizo caso de ninguno de estos asuntos. Otra cosa que podemos ver aquí también es implicar a falsos testigos. En todos los asuntos legales a nivel internacional, un falso testigo no es deseable, porque se sabe que ese falso testigo le están dando dinero, le están dando una oferta de algo, y él va a decir una mentira. Entonces, como no encontraban nada verdadero que decir contra Jesús, dice la palabra de Dios que trajeron a unos testigos falsos que dijeron: este ha blasfemado contra el templo, porque dijo que lo va a derribar en 3 días. Ni siquiera interpretaron correctamente las palabras de Jesús, pero estaban ahí diciendo mentiras en contra de Jesús. Otro aspecto ilegal aquí en su arresto es que se puso en peligro a la sociedad. Ahí hubo, pues le llaman ellos, poner en peligro a los civiles.
Cuando una autoridad detiene a un reo, usted sabe que las autoridades policíacas o las que estén allí implicadas se enfrentan a la violencia, pero debe de evitarse en todo dañar a terceros. No se puede ver como hoy día vemos tan seguido que se mata a personas que no estaban implicadas, que hay disparos contra inocentes, que hay daños a personas que no tienen nada que ver con el proceso. Y entonces aquí cuando esta multitud llega contra Jesús con golpes y con espadas y palos, se puso en riesgo a la gente que no estaba implicada para nada en ese problema. Pero ahí vemos cómo es la autoridad humana. Aunque sea el derecho romano, aunque sean ciudadanos del imperio más fuerte del momento, el hombre siempre tiende a la corrupción. Y hubo ese tipo de violencia en contra de Jesús. Otra cosa que se ve aquí también como ilícito en su arresto es que no se hizo caso del testimonio del preso. Cuando un preso decía algo, pues ya sabemos que puede ser usado en su contra, pero Jesús les dijo: yo soy, llévenme, no hagan daño a nadie más, y no hicieron caso de él. Con violencia lo tomaron, lo llevaron atado con esas espadas y palos y antorchas, y no hacían caso a lo que Jesús les estaba diciendo. Él les estaba diciendo: soy yo, no tienen que dañar a nadie más, llévenme con paz. Pero el hombre no busca la paz, el hombre busca imponer de manera violenta su propia voluntad. Entonces contra Jesús hubo ese tipo de ilícitos. Por otra parte también diríamos que estas cosas que son 10 aspectos ilegales en su arresto, tiene mucho que ver con la dureza del corazón del hombre. A Jesús no lo apresaron porque él hizo algo malo. Si usted ve los evangelios, dice que estuvo sanando, predicando y llevando la palabra de Dios, enseñando el reino de Dios aquí en la tierra, pero no les gustó a la religión organizada pues que hablaran contra de cosas que ellos manejaban como un gran negocio. Y entonces ellos empiezan a atacar a Jesús de muchas maneras. Le quisieron apedrear en la sociedad, quisieron ver cómo detenerlo y no sabían de qué manera manejar esto para tener un beneficio personal, y llevaron al punto de desear matar a un inocente. Entonces diríamos que todo esto que se despierta en la maldad del hombre refleja lo que hay en nuestro corazón. Porque muchas veces decimos: bueno, es que qué injustos los judíos, mira cómo esta sociedad tan fría, tan ajena a Dios. Hermano, todos los seres humanos somos iguales. No es cierto que en tal país la gente es más linda que en otro país, aunque nosotros tenemos esa idea. La verdad es que en todos los lugares hay gente buena y hay gente mala, pero tanto buenos como malos necesitamos a Jesús como Salvador, porque solamente Él puede limpiar nuestros pecados. Entonces, este arresto tan ilícito con 10 aspectos totalmente fuera de lo que era legal, tenía que ver algo con el plan de Dios. Jesús sufrió la injusticia para darnos la justicia de Dios a nosotros. Ahora vamos a ver algunos ilícitos en su juicio religioso. Primero es su arresto, luego es el juicio religioso y al final el juicio civil. Entonces, en el juicio religioso hubo 16 irregularidades. Se suman a los 10 primeros otros 16 diferentes. ¿Por qué? Porque en el juicio religioso tenían ciertas normas. Usted recuerda que se establecieron 70 ancianos que gobernaban todo lo religioso. Ellos se llamaban el concilio o el Sanedrín. Usted se ha leído la Biblia, lo puede ya detectar perfectamente. Y entonces ese Sanedrín tenía que juzgar cosas religiosas, pero de manera imparcial, y dejando que la persona acusada se defendiera, que hubiera testigos a favor y testigos en contra, y ver cómo esa situación que se había violentado a la ley de Dios, en el concepto de ellos, se podía resolver. Pero desde un principio, este juicio religioso estaba totalmente dado a enfocar la muerte de Jesús. Ellos querían matar a Jesús y solamente fue algo arreglado para tener la autoridad ante los romanos de decir que lo habían juzgado. Pero hay 16 irregularidades. En primer lugar, tenemos aquí que es un proceso derivado de una autoridad prejuiciada. Una autoridad prejuiciada quiere decir que ya piensa que algo está bien o que algo está mal. Porque realmente lo legal, un juicio es para ver si es algo legal o no legal. Se debe de ver la situación, analizar con lo mayor apego a la realidad qué está pasando. Pero cuando la autoridad de antemano dice, lo vamos a matar, entonces eso se llama una autoridad prejuiciada. Por supuesto, también hay autoridades prejuiciadas a favor de los reos, cuando se da algún tipo de beneficio económico o político o de otro tipo y la gente quiere liberar a los que son culpables. Y esto lo vemos todos los días, ¿no? En todos los aspectos, pero a Jesús también se lo aplicaron. Fue una autoridad religiosa prejuiciada. Otra cosa también es que el interrogatorio lo hizo una persona no autorizada. Un interrogatorio hecho por una persona
no autorizada. Dice aquí la palabra de Dios que, bueno, tenía que interrogarlo alguno de los principales del Sanedrín. Podría ser el sumo sacerdote o podría ser algún líder religioso importante, pero empiezan a interrogarlo varias personas no autorizadas y entonces se hace un desorden. Todo esto, hermanos, se puede repetir en cualquier aspecto. En un juicio legal contra cualquier persona, contra cualquier asunto civil o político o de cualquier índole, si hay este desorden, evidentemente que el resultado va a estar totalmente dañado. Usan algunos el término amañado, ¿verdad? O sea, hubo una maña de por medio. Entonces, ellos lo hicieron así para que se hiciera ese alboroto y al final matar a Jesús. Otra cosa también que se da aquí son los testigos falsos. Los mismos testigos que iban a hablar en contra de Jesús, en contra de Roma, en presencia de Roma, lo hablaron también en el Sanedrín. Dice que 2 personas fueron pagadas para decir, le oímos decir cosas blasfemas contra el templo y contra esta ciudad y contra nuestro Dios, lo cual era totalmente falso. Tenía que haberse demostrado, tenía que haberse visto qué se dijo y por qué decían ellos que era una blasfemia, pero desde luego que era pues una autoridad no autorizada por la cuestión religiosa, ¿no? Otra cosa que vemos aquí también es una confesión forzada. Una confesión forzada es obligar al reo a decir algo o inducir a que este reo diga algo que no quiere decir. Cuando Jesús dijo, sí soy el Hijo de Dios, dijeron, ha blasfemado. O sea, de inmediato lo calificaron como una ofensa a Dios. Pero le estaban preguntando precisamente con ese propósito. Ya sabían que es el Hijo de Dios, que Él dijo que es el Hijo de Dios, pero le preguntan, entonces tú eres el Hijo de Dios. Él dice, ciertamente, yo soy el Hijo de Dios. Y al decir esto, ellos lo califican como una blasfemia. Por supuesto, en toda la ley, usted puede ver en el Pentateuco todos los asuntos de la ley. Para que una blasfemia se comprobara, tenía que ver que la persona lo haya dicho y que muchos testigos estén de acuerdo en que fue una blasfemia. Pero aquí dice que el sumo sacerdote fue el que dijo, ha blasfemado. O sea, la autoridad tomó de antemano el juicio en sus manos y dijo que era digno de muerte. Algo más que también podemos ver aquí, hubo agresión en el interrogatorio. La agresión en el interrogatorio se dio porque lo golpeaban. ¿Recuerda? Cuando dice la palabra que lo empujaban, que lo golpeaban, que lo ofendían. Entonces, este tipo de daño a una persona que está siendo juzgada también es ilegal. Tienen que estarle juzgando, respetando su integridad. Ya después la autoridad tiene que determinar el pago o el castigo que la persona debe a nivel de cualquier derecho en el mundo. Pero en ese momento ya estaban ellos lastimando a Jesús y estaban haciendo un daño tremendo físicamente antes de ser encontrado culpable. Entonces también eso es ilegal, ¿no? Dice la palabra que también es una sentencia ilegal, porque dicen es reo de muerte. La sentencia la tenían que haber dado después de hablar los 70 ancianos y hacer un consenso y que todos dijeran cuál era su opinión y hubiera un voto y claramente se dieran cuenta de que estaban a favor o en contra de esa sentencia, pero ni siquiera hubo conteo. Dicen, es reo de muerte, ha blasfemado. Y hermano, eso es lo que hay en el corazón del hombre. Nosotros no amamos a Dios ni amamos su ley. Cristo viene y nos salva y nos enseña a amarle y empezamos a conocer la palabra de Dios. Pero el ser humano es injusto por naturaleza. Y entonces se da este tipo de desplantes en contra de Dios, ¿no? Dice también que hubo otra violación de sus derechos en el interrogatorio porque le escupieron. La palabra dice que le escupían. Esto era algo muy dado por los judíos, pero también es una ofensa, es algo muy asqueroso y es algo que no debió suceder. Pero el que estaba allí enfrente, el sumo sacerdote, todo lo permitió. No puso freno a esas cosas, no puso orden, porque claro que su propósito no era pues que hubiera un juicio legal. También hay un daño moral porque se burlaban de él, le pegaban y le decían, Cristo, profetízanos, ¿quién te pegó? A ver, te vamos a vendar los ojos y dinos el nombre del que te pegó. Si tú eres el Cristo vas a decir quién te pegó. Entonces estaban burlando de él, estaban haciendo escarnio, dice la palabra. Entonces eso también es algo que está en contra del Señor. Diremos también aquí que hubo un abuso de autoridad, porque los alguaciles lo abofeteaban. Todo esto viene en varias partes de los 4 evangelios, pero los alguaciles no tenían que golpear al reo. Los alguaciles tenían que controlar a la gente y vigilar que se hicieran las cosas bien. Ahora, esos alguaciles no eran romanos, eran judíos. Eran puestos en el templo para cuidar asuntos religiosos, pero les llaman alguaciles. Es un término correcto, pero no debían estar golpeando ellos mismos al reo. Eso es algo tremendo, ¿no? Y tenemos también que decir que no hubo una defensa. Algo que un reo tiene derecho es a que haya una legítima defensa.
de él mismo o de terceros o quien pudiera estar allí, pero no hubo permiso de que nadie defendiera a Jesús. Es más, usted en los 4 evangelios dice que nadie quiso defenderle. En ningún momento dice que alguien le quisiera defender. Dice la palabra de Dios que cuando le crucificaron, unas mujeres y Juan y algunos que estaban ahí cerca lloraban, pero durante todo el proceso nadie vino a defender a Jesús. Y sabe, hermano, cuando nosotros hemos sido acusados, justa o injustamente, una acusación siempre lastima, a menos que uno sea un cínico, pero una acusación siempre debe lastimar, porque duele que digan algo en contra de nosotros. Y si alguien dice una cosa en contra nuestra, nos va a doler. Pero cuando muchos dicen cosas falsas, imagínense lo que Jesús sentía. Aunque es el Hijo de Dios, recuerde que es 100% Dios y 100% hombre. Y todo esto él estaba sintiéndolo moralmente, era un daño muy fuerte, que nadie decía algo bueno para él, ni querían defenderle, por supuesto, ¿no? Ahora, dice también algo aquí, que hubo una retractación del acusador. Recuerda cuando Judas vino y les dijo, entregué sangre inocente. Algunos piensan que Judas estaba esperando que a Jesús pues lo golpearan o que lo expatriaran o algo así, y posiblemente no pensaba que mataran a Jesús. Pero usted sabe perfectamente que Judas era un hombre dado a lo económico. A él le importaba ganar economía a como diera lugar, y con eso, ese enfoque en su corazón, vendió al maestro. No crea por ahí, como algunos dicen, que Judas quiso empujar a Jesús para que Jesús luciera como un enemigo de Roma o algo así. Esas son invenciones de los hombres. La palabra de Dios dice que era un mercenario, que le interesaba lo económico, pero sí dice que no estaba muy convencido de que mataran a Jesús. Y entonces fue él con las autoridades religiosas, dijo, entregué sangre inocente. ¿Y qué le dijeron ellos? ¿Qué a nosotros? Allá tú, ¿verdad? Eres tú el que lo acusaste. Y después viene aquello de que en las 30 piezas de plata él compró un campo y luego se ahorcó. Ahí hay varios enfoques de los evangelios, pero nos damos cuenta entonces que la autoridad tampoco hizo caso del acusador. Si el acusador decía, me equivoqué, no es él, debían haber detenido el proceso, como puede pasar a nivel legal en muchos lugares. Si la parte acusadora se retracta, ya no hay proceso. Pero aquí el proceso siguió adelante, porque los religiosos querían de cualquier manera matar a Jesús. Entonces se suma a uno más de estos 16 ilícitos en el asunto religioso. También algo más que podemos ver aquí era una violencia innecesaria, porque después de que Jesús estaba atado, estuvo toda la noche allí escuchando y viendo cómo lo acusaban, ellos le seguían golpeando durante toda esa noche y esa madrugada, al nivel de que Jesús ya estaba pues muy lastimado. Cuando va a la cruz, por supuesto, sabemos hoy todo lo que él sufrió, pero desde antes de ir a la cruz ya estaba muy lastimado, muy golpeado, y estaba siendo acusado injustamente. Y todo esto por amor a nosotros. Recuerde que la justicia de Dios se cumplió en Cristo. No es que a Dios se le escapó el asunto, no es que Dios no sabía qué iba a pasar, no es que Jesús no sea Dios y no sabía lo que iba a pasar. Siendo Dios, no solamente nació como un bebé, no solamente vivió en una familia, no solamente trabajó aquí en la tierra, sino que murió y sufrió todo lo que nosotros debíamos haber sufrido, y lo hizo por amor a nosotros. Entonces todo esto que él sufrió, ya lo sabía. Pero usted recuerda que antes de ir a la cruz, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, ¿recuerda? O sea, es un estado de angustia extremo. Y también ese es otro tema, los sufrimientos morales del Salvador o espirituales. Y él dijo, Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Porque él sí iba a sufrir. No crea como algunos piensan que porque es Dios a él no le dolió, o porque es Dios él no sintió el temor. Sintió todo lo que sentimos nosotros, solamente que sin pecado, pero lo sufrió por amor a nosotros. Hace poco leía un artículo de un pastor a nivel de América Latina, y él enfocó el tema de Jesús con una frase. Él dijo, parece que la frase que movió a Jesús siempre fue, tengo que seguir. Es decir, no importa cuánto esté sufriendo, yo voy a continuar. Sí hubo una traición en la cena, como veremos enseguida. Bueno, lo traiciona un amigo, como leímos ahorita, lo dejan solo, hay mucha violencia alrededor, no solamente lo están golpeando, él sabe que lo van a matar, pero en medio de todo, él dice, yo tengo que seguir, por amor a nosotros. ¿Y sabe qué, hermano? Esa tiene que ser la frase que nos mueva a nosotros, porque no va a ser una vida regalada. La vida cristiana a veces es muy preciosa, linda, pero a veces es dolorosa, a veces es difícil seguir a Cristo. Pero cuando estemos en momentos difíciles, hay que recordar, tengo que seguir. Cuando me enfrento a mi pecado, ¿qué debo decir? Tengo que seguir. No puedo dejar que esto se adueñe de mí. Cuando vengan situaciones difíciles, cuando sea algo insoportable la fe, aún así tenemos que decir, yo tengo que seguir.
y hasta nuestra muerte, hermanos, la frase será, yo tengo que seguir, porque fue la frase que movió a Jesús. La Biblia no dice que él la haya dicho, pero entendemos que realmente en su corazón siempre estuvo la determinación. Cuando dice, cuando se levantó de estar ahí orando en esa noche que le iban a entregar, él tuvo valor y entonces dijo, vamos, es hora de que me entreguen. Después de esa oración de angustia, después del temor, después del dolor, él puede enfrentar la crisis. Y esto nos enseña, hermano, que todos nosotros también enfrentamos momentos difíciles. No es cierto que el cristiano siempre está en victoria, no es cierto que siempre estamos llenos de gozo y de bendición. Sería bonito, ¿verdad? Pero muchas veces hay batallas, muchas veces también hay días difíciles, hay situaciones con las que no podemos, pero nuestro Dios, que es amor, nos mostró que si Cristo pudo, nosotros también vamos a poder seguir adelante. Porque si el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos muere en nosotros, resucitará nuestros cuerpos mortales, ¿verdad? Entonces es muy importante que veamos todo esto que sucedió contra Jesús, porque es por amor a nosotros. La tercera serie de ilícitos se dan en su juicio civil. Ya vimos 10 juicios ilícitos en lo religioso, 10 asuntos ilegales en cuanto lo arrestaron, y lo último es los ilícitos en su juicio civil. Ya ahora no es Anás y Caifás, no es Judas, ahora es el imperio romano. A Jesús lo juzgó una autoridad del imperio más grande de su momento. No fue un juicio por cualquier país, por cualquier situación jurídica, era en la cuna, como hemos dicho ya, de las leyes, y ahí es donde hubo muchos asuntos injustos, nada menos que 22 asuntos ilícitos en lo civil. Y vamos a ver entonces que el primero de ellos es que era una autoridad débil y corrupta. El primer ilícito es que la autoridad debe ganarse ese lugar ejerciendo el derecho. Tenían que ser personas que respetaban lo que decía el Senado, lo que decía el César, lo que decía Roma, pero no era así. Muchas veces los pretores o los gobernadores como Poncio Pilato estaban presionados por situaciones políticas y entonces tomaban decisiones para quedar bien con Roma o para tener un control del país, pero era una autoridad débil y corrupta. Algo que tenemos que recordar aquí, hermano, que la única autoridad perfecta en el universo es Dios. Solamente Dios es una autoridad perfecta. Todas las autoridades humanas, aún Roma en su momento que juzgó a Jesús, tuvo mucha corrupción. Esperaríamos que no fuera así, pero lamentablemente los hombres somos muy dados a la corrupción. Entonces fue una autoridad débil y corrupta. La autoridad débil permitió algo que no debía, y la autoridad corrupta pues dejó que las cosas fueran totalmente fuera de lo legal. Algo más también es que fue otra vez exceso de fuerza, porque lo llevan atado a Poncio Pilato. Como decimos, ¿no? Si el reo ya estaba sometido, ¿para qué lo llevan atado? ¿Para qué lo llevan humillado? Pero esto era parte del juicio ya planeado contra el Señor. Otro asunto que vemos aquí en lo civil es que otra vez hay una falsa acusación. Cuando llega Anás, el sumo sacerdote dijo, si este no fuera malhechor, o sea, ¿de qué lo calificó? Pues de delincuente. Ni siquiera dijo, queremos que tú juzgues a este hombre, para nosotros él es alguien que no está bien. No, de inmediato dice, él es un malhechor. Si no fuera malhechor, no lo traeríamos a ti. Entonces ya de antemano estaban diciendo que Jesús tenía que ser atacado como un delincuente. Usted recuerda que además otra cosa en lo civil es que fue fuera de un horario normal. El juzgado romano, las cuestiones legales se hacían de día, se hacían en sesiones planeadas, pero aquí a Jesús lo arrestaron de noche. Ya recordamos un día como hoy, como ayer jueves, muy tarde, y bueno, Jesús muere, pero muy de madrugada lo llevan a un lugar y lo llevan a otro lugar fuera de horario. Entonces también esto habla de que esto era corrupto, ¿no? Y dice también otra cosa, era una acusación infundada. Dice que pervierte la nación. ¿Usted cree que Jesús pervirtió la nación? De ninguna manera. Dijeron, este pervierte a la nación. Es una acusación muy delicada, porque pervertir quiere decir estar contaminando a la sociedad, estar contaminando a la gente. Jesús nunca contaminó a la gente. Jesús es amor, Él sanó, Él perdonó, Él enseñó la palabra de Dios. Y entonces ahora las autoridades religiosas van con la autoridad civil y dicen, este hombre está pervirtiendo a la nación. Otra cosa, esa es la primera cosa falsa. La otra cosa falsa es que dice, prohíbe dar tributo a César. ¿Eso fue cierto? ¿Jesús prohibió? De ninguna manera. Usted recuerda que Él dijo, la monedita, ¿no? Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
Ahí Jesús establece que lo civil, lo humano, tiene un respeto de parte de Dios, pero que las cosas de Dios están muy aparte de lo humano, es lo que quiere decir ese texto. Pero ellos dicen, Él prohíbe dar tributo a César. Entonces son dos cosas falsas, ¿no? Pervierte a la nación, prohíbe dar tributo a César y además dice que Él es el Cristo, un rey. Eso sí era cierto. Él decía que era Cristo, pero no dijo que era un rey, ¿verdad? Él decía que es el reino de los cielos, no el reino de la tierra. Entonces ellos usan una media verdad. Dicen, bueno, Él dice que es el Cristo, que es un rey, y esto lo vamos a acusar. Pero nunca dijeron, ese reino no es de la tierra. Aunque Jesús se lo dijo a Poncio Pilato, Él no lo entendió. Usted recuerda que Poncio Pilato no captó nada de lo que Jesús le dijo, porque él tenía presiones políticas muy fuertes encima y no estaba interesado en un río más. Otra cosa muy importante es que se maneja a un acusado no confeso. Jesús nunca confesó de que lo estaban acusando era cierto. No pervirtió a la nación, no prohibió dar tributo a César, nunca aceptó eso. Y aunque no aceptó la acusación, el proceso continuó. Entonces, ¿qué era lo que dictaba el derecho romano? Cuando un acusado no confesaba, debía tener el proceso, detenerlo y buscar que se investigara o que ese reo fuera mejor asesorado para que pudiera defenderse. Pero por supuesto Jesús dice, no abrió su boca. Desde Isaías 53, recuerda, no abrió su boca, fue llevado como un cordero al matadero. Entonces no le dejaron defenderse de ninguna manera. Otra acusación falsa, dice, alborota al pueblo. Eso está en Lucas 23:5. Eso está muy difícil de decir porque realmente cuando Jesús ministraba el pueblo sí había multitudes, pero nunca hubo violencia. Ese alboroto que ellos están acusando, nadie lastimó a nadie más, no hubo un daño a nadie, pero ellos dicen alborota al pueblo. Entonces es otra acusación falsa. Alborota al pueblo tiene la intención de que Roma pensara que Jesús era un revolucionario, que Jesús quería juntar gente para ir a atacar a una autoridad romana. Y eso jamás lo hizo Jesús y no tenía de ninguna manera por qué hacerlo, pero dicen alborota al pueblo. Otra cosa es un incorrecto uso del derecho, porque dice en Mateo 27:18 que Poncio Pilato sabía que por envidia lo habían entregado. O sea, él sí sabía por qué entregaron a Jesús. Y aunque sabía, no hizo nada. Aquella típica frase de lavarse las manos, ¿no? O sea, él sí sabía que era por envidia, sabía que no era nada malo Jesús, que era falso lo que estaban diciendo de él, pero aún así él siguió con el proceso y dijo, pues ustedes mátenle, yo le autorizo para que lo maten, para que no haya una acusación en contra mía con Roma, pero pues no es legal que lo maten, ¿verdad? Y sin embargo, como una autoridad totalmente corrupta y débil, permitió que eso siguiera adelante. También algo que tenemos aquí ilegal, se hizo caso omiso al testimonio del interrogado. Cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, Poncio Pilato no entendió. Dije, entonces, ¿de dónde es el reino? Y Jesús dijo, yo predico la verdad. Y Poncio Pilato pensó como romano, ¿qué es la verdad? Porque usted sabe que la filosofía no encuentra la verdad, busca la verdad y no la encuentra, porque la verdad está en Dios. Entonces, él no podía encontrar la verdad y entró a filosofar, pero no hizo caso de lo que Jesús le decía. Hay también una petición de condena indebida, porque, bueno, cuando la autoridad romana tenía que decir que dictaba muerte a alguien, era en el nombre del imperio romano y era encontrando ciertas fallas civiles en la persona. Pero Poncio Pilato dijo, yo no encuentro nada, júzguenlo ustedes. O sea, no estaba queriendo dar una solución, porque sabía que si condenaba a muerte a Jesús era injusto, y si no lo condenaba, esos judíos iban a ocasionar una revolución allí. Entonces él está como autoridad mal, no ejerce lo que tiene que hacer y deja que la situación pues la resuelvan personas que no están preparadas en lo civil para juzgar a Jesús. También es una presión para obtener una condena. Dice allí que los judíos le dijeron, si tú no condenas a eres enemigo de César. ¿Recuerda eso? O sea, le dijeron, si tú, Poncio Pilato, que eres como un gobernador, no condenas a Jesús, nosotros vamos a sacar la conclusión de que tú no estás a favor de Roma, que tú estás en contra del emperador y que tú eres un rebelde a Roma. Y esto le causó mucha presión, por supuesto, a esta autoridad civil llamada Poncio Pilato, ¿no? Que tampoco es Pilatos, ¿verdad? Muchos dicen Pilatos, pero no sé dónde sacan la S, Poncio Pilato, pero bueno, no ejerció bien la autoridad, por supuesto. También dice que es una actitud evasiva de la autoridad. Cuando él se lavó las manos, es una actitud que no debe de ser en una autoridad. La autoridad tenía que decir, o es inocente o es culpable, y nunca dictaminó la situación y dijo,
me lavo las manos, y aquella física cuestión de traer un poco de agua y lavarse las manos delante de todos, pues estaba diciendo, yo me lavo las manos de él, pero ¿sabe qué? Nadie se puede lavar las manos ante Jesús, porque todos somos culpables. Si usted pretende personalmente lavarse las manos ante Jesús y decir, Señor, yo no soy culpable, yo no soy pecador, yo no te necesito, no puede, porque todos somos pecadores y porque todos necesitamos que su sangre nos cubra para darnos salvación. Otra cosa que es falsa aquí, hermano, es que es una condena injusta, porque Poncio Pilato dijo, ningún delito hallo en este hombre, pero hagan con él lo que quieran. ¿Qué se siente estar así con una autoridad que nos encuentra inocentes y nos deja en manos de los que nos quieren matar? O sea, es una autoridad que no funciona. Como dicen ahí, no, es un gobierno muerto, es una autoridad ausente. ¿Por qué? Porque no estaba ejerciendo lo que debía de haber hecho, pues como ciudadano romano, como autoridad romana, pero no quiso complicarse las cosas y lo dejó en manos de los judíos. Es también una condena bajo influencia política. Una condena bajo una presión de tipo gubernamental no debe de ser legal. Porque para quedar bien con una autoridad o con cierto partido, con cierto grupo, se tomó una decisión, decimos no es correcto. Debe de darse la decisión, como dicen que la justicia es ciega, ¿no? Debería ser ciega, lo malo es que pues, no es ciega. Humanamente no, nos damos cuenta de lo imperfecto que somos, pero ante Jesús la cuestión más injusta fue que viéndolo inocente, lo dijeron como si fuera culpable. Ninguna condena hallo en él, pero hagan con él lo que ustedes quieran. Otra cosa que vemos aquí es una doble sentencia, es otro ilícito, porque dice que lo azotó y luego lo entregó. O sea, el ciudadano romano, si notaba que una persona estaba haciendo algo ilegal o algo que era digno de un castigo, lo podían azotar. ¿Saben cuántas veces lo azotaban? Las que quisieran. Porque usted, bueno, hoy día vemos el derecho y vemos los juicios legales que deben darse, hay muchas normas, pero en ese tiempo podían golpear a la persona. Y usted recuerda que lo ataban a un poste de cemento ahí de piedra y lo golpeaban. Y los judíos golpeaban con varas 40 veces menos una, ¿se acuerda? O sea, 39. Entonces le pegaban 39 veces en la espalda, lo lastimaban y ya, era como un castigo. Pero los romanos no. Los romanos le pegaban hasta que se cansaban. Y posiblemente sea cierto que le golpeaban entre dos romanos y le dejaban la espalda totalmente lastimada, lacerada, sangrante. Pero ese fue un castigo y sin embargo lo azotó y además lo entregó a la cruz. Es una condena doble. Y eso no se debe de dar en ningún caso. También otra cosa que vemos aquí es que hubo otra vez violencia contra el acusado, ahora de parte de los soldados. La primera violencia contra Jesús fue de los alguaciles judíos y en el Sanedrín. Esta segunda violencia viene de parte de los soldados. Se puede decir que los soldados son gente acostumbrada a la violencia. Y hay muchas opiniones acerca de los militares, pero algo que es cierto de ellos es que son gente entrenada para lastimar. Son gente que está defendiendo a la nación supuestamente, pero en este caso tienen una preparación, tienen un armamento, tienen un grupo que está ejerciendo una autoridad. Y dice que ellos le estaban poniendo la corona de espinas. O sea, se burlaron de Jesús al punto de lastimarlo. Le ponen una corona, tú eres rey, y le ponen una corona de espinas. De ahí viene, no fueron los judíos, fueron los romanos los que le ponen la corona de espinas y aparte le desnudaron. Era otra forma también de lastimar a una persona. Y dice que se repartieron su ropa, ¿recuerdan? Dice que se quitaron la ropa y dijeron, mira, tiene una ropa muy buena. Y ahí echaron suerte sobre su ropa porque había una túnica de una sola pieza, era una túnica fina, y no la quisieron romper, se echaron suerte sobre ella, ¿no? Y le pusieron un manto escarlata, como del color de los reyes, y burlándose de Jesús, decían, ándale, que Mesías, pásale Cristo, salve Rey de los judíos. Estaban burlándose de él. También lo escupieron ellos, lo golpearon con cañas y al final en la cruz le dieron vinagre y hiel, que era algo para aumentar la sed y aumentar la sensación de dolor. Entonces, todo esto, hermano, es un abuso de la autoridad civil. Por supuesto, aquí también se da un delito que es que no hay garantías del acusado. Es un mal ejercicio de las garantías del acusado porque nadie defendía a Jesús. Hay quizás a nivel internacional, cuando alguien está juzgado por una autoridad civil, siempre alguien que defiende o detiene. Solamente cuando son terroristas u otro tipo de enemigos no hay control. Pero se supone que en una sociedad organizada como la romana debía de haber alguien que detuviera una violencia excesiva, pero nadie la detuvo. Ahora también en lo civil, ningún militar, ningún soldado dijo déjenlo o vamos a esperar a que lo juzguen o lo van a crucificar. Nadie dijo nada. Todos estaban en contra de Jesús, todos estaban golpeándole. Por ahí usted podrá ver que hay
Un manto, el manto de Turín, todos conocemos la historia, no es de Jesús, por supuesto que no. Ese manto es del año 600 después de Cristo. Y usted ha visto los estudios tal vez de ese manto que algunos piensan que era el de Jesús. La verdad es que no. Lo que sí es cierto es que si ese manto realmente tiene una humedad o tiene una imagen que se formó por algunas causas específicas, lo que sí se saca en conclusión es que esa persona de ese manto, que no es Cristo, ya dijimos, es una persona que mide como un 80, es lo que hemos escuchado, ¿no? Y dice que tiene fracturada la nariz. Imagínense nada más, la nariz ya fracturada desde antes de matarlo. Y también dice que tiene lastimadas pues, las muñecas, ¿no? Y los pies, porque se supone que fue un hombre crucificado. Pero sin pensar que sea Jesús de ninguna manera, sí nos podemos hacer la referencia de cuán lastimado quedó Jesús. Desde antes de ir a la cruz, y ya estando en la cruz, y ahora con películas como estas que han sacado últimamente, nos damos cuenta que Jesús sufrió mucho por amor a nosotros. Todo esto ilícito que Él sufrió, someterse como Dios a una autoridad humana, es por amor a nosotros. El grande amor que Él tiene por nosotros lo llevó a sufrir todo esto, que por supuesto siempre en Semana Santa hay muchos enfoques, hay más de 20 o 30 temas que podríamos predicar de esto, pero uno de ellos es este: los ilícitos cometidos en contra de Él son tremendos. Algo que también vemos aquí, hermanos, es algo ilegal. Se intercambió a un reo por otro, ¿verdad? Usted recuerda que Poncio Pilato les dijo: miren, como es la Pascua y no quiero quedarme con ustedes, les voy a soltar un reo, se los regalo, llévense a Jesús, pero ustedes escojan a Jesús o a Barrabás. ¿Y a quién escogió la gente? Por eso nosotros hacemos unas barrabasadas, hermano. Los humanos escogemos lo que no deberíamos, exactamente lo opuesto a lo bueno, lo opuesto a lo justo, lo opuesto a lo que es digno, escogemos eso. Y por eso hace falta que venga la salvación de Jesús para salvarnos, hermano, para hacernos escoger bien. Si usted de manera imparcial viera, hay un hombre que hizo una revuelta en la ciudad, mató a una persona, y es un hombre que está en contra del imperio, y acá está otro hombre que es Jesús. Hermano, la decisión tenía que ser automática, ¿no? Por supuesto que vamos a Jesús, diremos: yo quiero librar a Jesús, pero ni Poncio Pilato, ni las autoridades civiles ni religiosas tuvieron en ese momento un poco de cordura, y Barrabás fue liberado. Claro que tampoco es cierto que Barrabás vivió 80 años, ni es cierto que anduvo por allá, como dicen en algunas películas, no sabemos nada de Barrabás, pero lo cierto es que él sí fue liberado y nos representa a nosotros, porque por la muerte de Jesús nosotros somos libres de la condenación. Así como Barrabás no se esperaba salir de la cárcel, él esperaba que lo mataran porque había matado a una persona. Y dicen: tú te vas a ir libre, porque en tu lugar están poniendo a otra persona. En nuestro lugar se puso Cristo. De cada uno de nosotros, dice la palabra, que murió por el mundo. O sea, Jesús puede salvar a toda la humanidad. De los más de 7,000 millones de personas que hay en el mundo y en todas las culturas y naciones y religiones, si las personas se acercan a Jesús, Jesús tiene poder para perdonarlos. Pero la decisión es nuestra. Usted tiene hoy, así como ante Barrabás y Jesús, diríamos que Barrabás representa lo mundano y lo malo, y a veces uno elige esas cosas, pero más vale escoger a Jesús, porque Él es el único dador de vida eterna. Barrabás, el hombre no tiene nada que dar. No sabemos si era un celote o qué tipo de gente violenta, o nada más un delincuente, pero él no era más que una persona que pensaba en hacer daño para quitar a los demás lo suyo. Nada más pensaba en violencia. Y Jesús, desde la eternidad en la eternidad, ha pensado en nosotros. De eternidad en eternidad ha pensado en nosotros. Entonces eso es muy importante, ¿no? Y hemos dicho, bueno, la autoridad dejó en manos de los religiosos un juicio que era civil. Esa es la irregularidad número 19, y la número 20 es una manipulación política de un caso. Porque dice ahí que cuando le dijeron a Pilato: si tú lo estás liberando, estás contra Roma, eso es una manipulación muy fuerte en contra de una autoridad. Lo que debe haber hecho él, pues era acusarlos a ellos también, porque lo estaban implicando en algo que no estaba él. Pero lo que hace es dejarse vencer. Es más fácil permitir que las cosas pasen. Y sabe, hay un detalle muy interesante. Los evangelios dicen que la esposa de Poncio Pilato le dijo: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy padece mucho en sueños a causa de él. O sea, la esposa de él, todavía Dios la usa para decirle: ten prudencia, no hagas algo ilegal. Pero como muchos hombres que no le hacen caso a su esposa,
Tampoco le hizo caso ¿verdad? Y aunque la mujer le dijo eso, no pesó en su decisión, y dice la palabra que entonces fue entregado a muerte por amor a nosotros. Entonces, en un estudio muy sencillo, encontramos 48 ilícitos en contra de Jesús, 10 ilícitos en su arresto, 16 ilícitos en el juicio religioso y 22 ilícitos en su juicio civil. Y sabe, la única conclusión a la que podemos llegar es que la injusticia que Jesús sufrió nos ha dado a nosotros la justicia de Dios. Dice, por nosotros fue hecho pecado y padeció para que nosotros no padezcamos. De manera que cuando usted esté ante algo ilícito, que lo va a estar sin lugar a dudas, porque el hombre sigue siendo malo de corazón. Cuando estemos ante alguna situación en la que nuestra justicia es violentada, recordemos que podemos humanamente defendernos. Los cristianos sí podemos entrar en juicios, sí podemos entrar en debates, sí podemos defendernos con respeto. Pero si aún a nuestra defensa no hay caso de las autoridades o de quien esté implicado, y aún así no nos hacen justicia, recuerde que hay uno más justo, porque dice la palabra, por encima de todos hay un juez más alto, y él juzga con verdad. Aunque ciertamente el tiempo de su juicio no es nuestro, él sabe cuándo va a juzgar, pero estemos conformes de que él va a hacer justicia en nuestra vida. Y ya no vivamos con esa forma de estar enojados unos con otros por las injusticias, por la maldad de la gente, porque ya Jesús pagó por todo eso. Él que padeció tanto nos puede consolar. Usted no le puede dar ninguna noticia a Jesús acerca de la injusticia. Usted no le puede decir a Jesús, Jesús, es que a mí me han hecho algo injusto, alguien habló mal de mí, es que alguien me quitó una propiedad, es que alguien me metió a la cárcel, es que alguien me hizo un daño. Todo lo que usted le cuente, ya Él lo padeció, porque en su vida y en su muerte lo hizo para darnos vida eterna. Entonces, recordemos que estamos ya bajo la justicia de Dios. Un cristiano es una persona que vive bajo la justicia de Dios. Y lo más importante de todo el pecado que hemos cometido, porque todos lo llegamos a cometer, nuestros pecados fueron cubiertos por la sangre de Jesús. Y según 1 de Juan, todos los días la sangre de Cristo nos sigue limpiando de los pecados que seguimos cometiendo, aún ya como convertidos, y que necesitamos arrepentimiento y limpieza para estar bien delante del Señor. Si usted va a estar en la eternidad, llegue allí con la sangre de Jesús en su corazón. Si usted nos visita, usted escucha el mensaje por primera vez, sepa que el único Dios ha enviado a un único Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo. Nos vamos a poner de pie ahora, hermanos, y vamos a pedir a los hermanos Ujieres que pasen con estos elementos de la Santa Cena, porque pues al recordar la muerte y resurrección del Señor, es un tiempo pues muy amplio, hay muchos detalles más que seguramente, si Dios permite, los iremos viendo en otra ocasión, pero hoy lleves en su mente, Él sufrió injusticia para que yo viva la justicia de Dios. Y vamos a pues orar al Señor, que Él nos bendiga en esta tarde. Y bueno, pues ya están preparados los elementos aquí para que participemos de la Santa Cena. Y recordamos que esta es una iglesia de comunión abierta. Quiere decir que si usted es de otra iglesia, bienvenido a estar con nosotros. No tiene que esperar a ir a su iglesia si quiere. Hoy con nosotros es un invitado. Y también aquí en esta iglesia los niños toman la Santa Cena desde que ya son conscientes de Jesús en su corazón. Si su hijo o su hija pequeñito ya sabe que Jesús es su Salvador, también puede participar con nosotros de esta Santa Cena. Vamos pues a orar pidiendo que nos bendiga y que en esta oportunidad nos reconciliemos con Dios. No se vaya de aquí sin estar reconciliado totalmente con Dios. La Santa Cena es una oportunidad para que pidamos perdón al Señor, y Él es amplio en perdonar. El tiempo de pedir perdón es hoy, y el tiempo de ser perdonado también es hoy. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por la bendición de ver en tu palabra, Señor. Hay muchísimos temas que podríamos recordar, que podríamos sentir. Los que ya conocemos de Cristo hemos estado en muchos cultos como este, donde ha habido, Señor, una administración de la Santa Cena, pero en esta noche queremos pedirte que tú nos bendigas. Que las personas que hoy nos visitan, Señor, sepan que en ti hay vida eterna, que no es una religión, que es una relación con Dios,
que el cristianismo está basado 100% en la Biblia y que hoy tú invitas a la gente, Señor, como hace 2000 años, a que se arrepientan. Que así como tú invitaste a los 12, Señor, a estar en esa cena, hoy nos invitas a nosotros para que seamos salvos. Tú dices, sean salvos de esta perversa generación. Que sabemos que, Señor, amamos al mundo, pero el mundo está sin control y el mundo no quiere a Dios, pero nosotros queremos predicar a Jesús, tenemos el privilegio de hacerlo. Señor, que también hoy nuestros niños que toman la Santa Cena lo hagan conscientes de que Jesús les ha salvado y de que en su corazón, aunque son pequeñitos, ellos tienen que tomar la decisión de pedir perdón, de acercarse a Jesús. Y cuanto más los que ya son jóvenes, adultos y ancianos entre nosotros, te damos las gracias, Señor, porque solo por tu gracia tenemos el perdón de pecados. Gracias porque hoy estamos en tu mano y te pedimos que nos bendigas, que esta tarde sea especial, Señor, en nuestro encuentro personal contigo. Lo que cada quien necesite, lo que cada quien esté requiriendo en esta tarde, sea una realidad, porque tú perdonas, porque tú restauras, porque tú recibes y no dices que mañana o dentro de una semana o un mes. Hoy es el día de salvación y nosotros hoy nos acercamos hacia ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues alabando al Señor, hermanos, entramos